Hola, ¿qué tal? Bueno, pues en vista de que no pudimos tener la clase del día de hoy, quería repasar con ustedes el examen del día de ayer. Eh, yo resolví tres problemas, me falta resolver uno, entonces vamos a atacarlos en la manera en la que los resolví y los iré subiendo uno por uno, empezando con el de Kirchhoff, que en realidad yo creo que debería de ser Kirchbloque o algo así, porque pues nos está hablando de un muro. Como podemos ver en la descripción dice la fábrica de ladrillos El Muro. Cada año le solicitan fabricar un ladrillo especial con las medidas siguientes: 10 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto. Como cada año ha incrementado el número de ladrillos que la gente solicita, la fábrica ha decidido adelantar su producción y envía al almacén toda su producción para que el almacenista los acomode. El almacenista se ha percatado que dependiendo del número de ladrillos que se fabrican, lo puede acomodar de formas distintas, pero siempre procurando no variar la altura de los ladrillos, es decir, que la altura no sea mayor de 20 centímetros. Problema: escribe un programa que calcule el número de formas en que se pueden acomodar un número determinado de ladrillos sin que pase su altura. Como entrada vamos a tener un único número, n, donde los límites están establecidos de 0 a 1.000.000, que nos va a indicar la cantidad de ladrillos que hay en el almacén. Nuestra salida es un único número entero que indique el número de formas que se pueden acomodar los ladrillos. Acá cabe mencionar una aclaración: en la redacción de este problema estaba un poco errónea. O sea, sí tenemos que entregar un número n, pero ese número n va a ser un número n módulo 1.000.000, porque es el número de ladrillos. Y como la técnica que vamos a aplicar nos puede generar bastantes combinaciones, pues queremos acotar el intervalo entre 1.000.000 de combinaciones. Por eso vamos a sacar primero un módulo. Ya en la explicación les mostraré a qué me refiero. Entonces, como salida, un único número entero que indique el número de formas en las que se puede acomodar el ladrillo. Y tenemos acá la entrada 4 y la salida 5. Y pues acá nos muestra cómo se pueden acomodar los bloques. En este caso pues tenemos 4 bloques, los cuales se pueden acomodar un ladrillo de forma vertical, dos ladrillos de formas horizontales y el otro ladrillo también de forma vertical. Fíjense que aquí la altura máxima debe de ser de 20 centímetros, entonces no podríamos apilar otro ladrillo aquí porque estaría mal. Veamos a lo que me refiero. Entonces, como primer paso, pues vamos a tener el tamaño de los ladrillos, que son simples ladrillos que tienen esta forma de acá. Vamos a tener 10 centímetros de ancho por 20 centímetros de alto o de largo. Entonces, si nosotros empezamos, pues si tenemos tres ladrillos, no podemos apilarlos de la siguiente manera, porque aquí la altura sería de 30 centímetros. Entonces, pues ya inmediatamente se queda descartada esta solución. Lo que podemos hacer es apilarlos de tal manera que siempre tengamos esta altura de 20 centímetros, ¿sí? Entonces, procurando esto, vamos a empezar a verificar las posibles combinaciones. Y pues empezamos con un ladrillo. ¿Cuántas combinaciones podemos tener con un solo ladrillo? Fíjense que para un solo ladrillo solo podemos tener esta combinación. ¿Por qué? Porque pues no lo podemos dejar así, porque quedaría en 10 centímetros. Entonces este caso también queda descartado. Ahora, para dos ladrillos podríamos acomodarlos ya sea de esta forma o de esta forma, y ambos cumplen con los 20 centímetros. Para tres ladrillos, fíjate que aquí podemos dividir los ladrillos de tal manera que queden los tres ladrillos parados. Sin embargo, también podemos acomodarlos de la siguiente manera: dos ladrillos acostados y un ladrillo levantado. Y esa es una combinación. Pero otra posible combinación es permutar la orientación de estos ladrillos y tenemos el siguiente resultado: el ladrillo vertical queda del lado izquierdo
y los ladrillos horizontales quedan del lado derecho. Entonces acá para 1 tenemos una salida, para 2 tenemos 2 salidas, para 3 tenemos 3 salidas. Veamos qué pasa con 4 ladrillos. Para 4 ladrillos pues tenemos el caso base, donde vamos a tener los ladrillos todos horizontales. Acá podemos ya empezar a jugar igual con las permutaciones. Entonces pues podemos tener 2 ladrillos así y 2 ladrillos de esta manera. Después procedemos a permutar este conjunto que tenemos acá de ladrillos. Lo podemos empezar a permutar de la siguiente manera. Entonces ponemos un ladrillo acá. Ahora los ladrillos horizontales quedan en el centro y los verticales en los extremos. Finalmente volvemos a permutar este ahora al inicio. Entonces nos quedaría más o menos de la siguiente manera. Permutamos y tenemos estos acá y los dos verticales en la parte derecha. Fíjate que no hemos hecho tampoco todas las permutaciones. Acá hemos hablado de permutar un conjunto, pero también podemos tener el último caso donde tenemos los dos conjuntos así, o sea, los dos ladrillos apilados acá 20 centímetros y acá también 20 centímetros. Entonces el número de resultados que podemos tener para 4 ladrillos es 5. Ahora, de todo esto que tenemos acá, si nos bajamos un escaloncito, podemos ver que para 0 ladrillos tenemos una única combinación, que es una combinación que no existe, vaya, es un conjunto vacío. Entonces delimitamos esto como un conjunto vacío y siguiendo todo esto podemos ver que ya tenemos algunos números. Entonces vamos a alinear los números aquí. Entonces tendríamos 1, 1, 2, 3, 5, que son los números que obtuvimos en todas las combinaciones, incluyendo la del 0. Ahora, vamos a cambiar de hoja y vamos a ver qué sucede con estos números. Ok, entonces teníamos los números apilados 1, 1, 2, 3, 5. Si empezamos a recordar este conjunto, ese es un conjunto que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores, que es un conjunto de números de Fibonacci. Entonces, podemos asegurar que el siguiente resultado de combinaciones para 5 elementos podríamos obtenerlo de la suma de estos dos números. Entonces el resultado sería 8. Pero ¿cómo podemos calcular el Fibonacci? Pues muy fácil. La fórmula de Fibonacci nos dice que el Fibo de i es igual al Fibo de i menos 1 más el Fibo de i menos 2. Entonces, para regresar el número, en este caso, nos pedía el 4, pues acá teníamos que hacer el 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, pues nada más con que regresemos el Fibo de n, el Fibonacci de n, con eso tendríamos la respuesta al problema de bloques. Ahora, acá hay una variante, porque pues el número de combinaciones, si recordamos en Fibonacci, va a llegar a algún punto que van a exceder a las 1 millón. Entonces pues nada más a todo esto teníamos que calcularle un módulo. Yo le voy a poner m y voy a decir que m es igual a 1 millón. Y con esto ahora sí damos por terminada la explicación del primer problema. ¿Sí?
básicamente leíamos un número, aplicábamos esta fórmula y finalmente pues el resultado iba a ser tal cual, el Fibonacci de n, que vendría siendo nuestro resultado. Ahora procedemos a la parte de la implementación. Vamos a dejar un rato los dibujos y procedemos a implementarlo. Entonces pues aquí tenemos la entrada es un 4 y la salida es un 5. Procedemos a nuestro editor de texto de C++ y pues vamos a tener acá un int n, que va a ser el número de bloques. Voy a definir el módulo, que va a ser 1.000.000. Y pues para calcular Fibonacci tenemos dos formas, una forma recursiva y una forma iterativa. La forma recursiva es más lenta, entonces lo que me interesa a mí, si yo hago la fórmula recursiva, yo lo que tengo que hacer es algo más o menos así. Tendría que llamar en algún punto, por ejemplo, fib de 4, esto es igual a fib de 3 más fib de 2. Pero fíjate que fib de 3, si definimos a fib como una función, Fibonacci vendría siendo fib de n es igual a, si n es menor a 2, regresamos n. De caso contrario, regresamos fib de n menos 1 más fib de n menos 2. Fíjate que esta fórmula recursiva vuelve a llamar a fib. Entonces lo que yo estoy haciendo realmente para fib de 3, estoy haciendo fib de 3 es igual a fib de 2 más fib de 1. Entonces fib de 2 volvería a ser fib de 1 más fib. En este caso, pues como ya es 0, pues ya no regresaría nada. Pero pues fíjate que aquí estoy calculando fib de 1 y de este lado también estoy calculando. Entonces para un fib de n tendríamos más o menos un árbol con muchos valores que ya han sido calculados previamente. Entonces esa es una técnica que podemos simplificarla con un tema que se llama memorización, que se las voy a explicar más adelante, pero pues ahorita voy a hacer uso en el que consiste básicamente, si ya calculé fib de 2, pues ya no tiene caso volver a calcularlo en algún otro lado, o en este caso fib de 1 que ya lo había calculado aquí, ya no es necesario volver a calcularlo, simplemente accedo al valor mediante un índice. Para esa nueva fórmula, pues nuestra función queda de la siguiente manera: fib de n es igual a if n menor a 2, return n. Si no, vamos a regresar, vamos a decir que fib en la posición, bueno acá fibo porque nuestra función es fib, fibo en la posición n es igual a fibo en la posición n menos 1 más fibo en la n menos 2. Acá, como le estoy poniendo corchetes, ya estoy hablando directamente de arreglos. Entonces ahora sí, ya que calculé el Fibonacci de n, regreso eso, fibo de n, que es un valor que ya está calculado. Entonces yo lo que estoy haciendo es poniendo en un arreglo, tal cual, los Fibonaccis que voy calculando. Entonces
si en algún punto yo ya calculé este Fibonacci, pues ya no es necesario que lo vuelva a calcular, nada más accedo directamente a su valor, que es acá con los índices, y pues ya puedo volver a ocuparlo sin ningún problema, ¿sí? Para obtener el siguiente. Entonces ocuparía este y este para generar el 3, y en este caso para generar el siguiente, pues n-1 es 3 y n-2 es 2, entonces no vuelvo a calcular, simplemente los ocupo y ya el siguiente Fibonacci sería 5, ¿sí? Entonces esa es la técnica que vamos a ocupar, y pues por acá yo declaro mi arreglo int fibo. Como son 1.000.000 de elementos, yo le voy a poner mod, y recuerden que siempre les digo que le agreguen 2 espacios de más. Entonces, como el Fibonacci de 1 y de 2, bueno, de 0 y de 1 es 1, pues acá simplemente inicializo mi arreglo. Ahora vamos a hacer esto un poco más grande. Aquí está bien. Procedemos primero a leer la n que nos interesa. Ahora sí, decimos for int i igual a 2 y menor o igual a n para calcular los Fibonaccis hasta el enésimo elemento, que es el que vamos a ocupar, y más. Y decimos que Fibo en la posición i es igual a Fibo en la posición i-1 más Fibo en la posición i-2. Finalmente, simplemente regresamos nuestro elemento Fibo en la posición n, y con eso quedaría resuelto nuestro problema. Entonces vamos a hacer la demo con 4, y nuestra salida debería de ser un 5. Entonces compilamos, ejecutamos, y como podemos ver en esta parte, pues ya quedó nuestro problema resuelto. Ahora, sin embargo, aclarando esto, yo les decía que el problema no simplemente consistía en hacer esto, sino que teníamos que hacerle por aquí un fix calculando el módulo 1.000.000 que originalmente propone el problema. Sin embargo, en la redacción faltó omitir eso. Entonces solo era tal cual calcular el Fibonacci y al resultado aplicarle este módulo. Entonces volvemos a ejecutar, y pues para los casos pequeños no se va a ver ninguna diferencia, vamos a tener el mismo resultado. Entonces con esta parte queda resuelto el problema del bloques, que pues básicamente consistía nada más en entender el número de Fibonacci. Gracias por su atención, y pues en unos ratos estaremos publicando los demás videos.